Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué reafirmar? Digo, diles que reafirmen su vida espiritual. Dile que está a tu lado. Hay que reafirmar nuestra vida espiritual. Porque si algo sí sé es que todas las cosas que hemos vivido y que estamos pasando, que estamos viviendo, todas esas situaciones a veces mueven nuestra fe. A veces hace que nuestra fe pues se tambalea y a veces ya de repente, no sé si te has dado cuenta, pero por lo menos yo en un momento siento que ya llego el domingo, pero ya llego así como resbalando, ¿no? Ya como que yo le llamo el mal del bochito, ¿no? ¿Quiénes no tuvieron un bochito, un vehículo de esos? A ver, levanten su mano. Yo sí tuve un bochito, ¿no? ¿Y cuáles son unas de las ventajas que tiene el bochito? A ver si saben. Los que tuvieron ese carrito bien bueno, bien bonito. Rendidor. Bien rendidor, ¿verdad? Esa es una. ¿Qué otra característica tenía el famoso bochito? Es compacto. Compacto. ¿Qué más? Todos cabían. Todos cabían. Sí, nos llevamos un chorro de ese. ¿Qué más tiene? Pero hay una en especial por la que muchos lo escogen. No usa agua. ¿Mande? No usa agua. No usa agua, no se calienta, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque el bochito, hermano Curiel, el bochito, le puede uno echar un poquito de gasolina o un poquito de tiner en el carburador y ¡rum! Arranca, ¿no? Y por ahí decía, ¿no? El dicho que teníamos, o que tenemos mucho, es que con el puro vaporcito llegábamos. Con el puro olor de gasolina el bochito arrancaba y ya llegabas hasta, ahora sí que parabas el bocho hasta tu casa, ¿no? Pero pues tratabas de que el bocho no se te parara. ¿Para qué? Pues para que no tuvieras otra vez ese problema. Pero la ventaja es que le echabas un poquito de tiner en el carburador y ¡pum! Prendía luego, ¿no? Y ya te ibas hasta donde llegara, ¿no? Y a veces ese mal del bochito pues lo traemos muchos de nosotros, ¿no? Ya el combustible ya de repente se nos va acabando conforme va pasando la marcha, conforme vamos avanzando, ya el combustible se nos va acabando y llega un momento en que el carro de nuestra vida se para por completo, ¿no? O unos llegamos con el puro olorcito, así como que, ay, por favor, ya que llegue domingo o que se acabe esta semana, porque de verdad ya no veo lo duro sino lo tupido, ¿no? Y así estamos. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres para tu iglesia? Y la palabra que el Señor me daba es que me dijo, diles que necesitan reafirmar su vida espiritual. Ya que está a tu lado, necesitas reafirmar tu vida espiritual. Así es que vamos rápidamente a Filipenses, capítulo 4. Y me encanta Filipenses porque esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, pero hace años, en el 19, no, entre el 20, finales del 20 y principios del 21, vino la pandemia, estuvo muy fuerte, ¿se acuerdan? Porque ¿quién no se acuerda de ese suceso? ¿No? Eso es difícil no acordarse. Y de repente, una de las cosas que personalmente a mí me sostuvo es que descubrí que esta carta de los Filipenses es la carta de la alegría. Di conmigo, la alegría. Gloria a Dios. Y de verdad, cuando tú la empiezas a leer, te das cuenta el por qué. Y una de las cosas que pasan en esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses es que particularmente, hermana Ethel, ¿dónde escribe el apóstol Pablo esta carta? Acá, Ray Simmons, ¿dónde escribe esta carta el apóstol Pablo a los Filipenses? En la cárcel de Roma. En la cárcel, ¿no? Pero fíjate qué bonito, ¿no? Qué interesante que le llamen la carta de la alegría, porque el apóstol Pablo escribe esta carta estando él en una circunstancia bien difícil, que era en la cárcel. Ahora, antes
decían que el cepo, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra, cepo, ¿no? ¿Qué era el cepo? Sí, era una cárcel, pero era otro tipo de ¿cómo se le llama? De martirio, ¿no? De encarcelamiento, era otro tipo de encarcelamiento, el cepo. ¿Qué era el cepo? El cepo era un hoyo, literal un hoyo. No sé, la verdad desconozco de cuántos metros, ahí investiguenmelo después. Pero era un hoyo, no sé de cuántos metros suficientes para que no pudiera salir. Eso sí, es como si hicieras un pozo, ¿no? Pero aquí la diferencia era que te metían a ese hoyo, a las profundidades de ese hoyo, y ahí comías, ahí hacías del baño, ahí te dormías, ahí en ese cepo, en ese tipo de encarcelamiento, en ese tipo de circunstancias, castigaban a las personas. Entonces, ¿te imaginas cómo el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses en ese tipo de circunstancias, animando a la iglesia de los filipenses a seguir adelante en medio de cualquier situación y a estar alegres, hermana? No obstante, estar alegres en el tipo de situación o de circunstancia en el que se encontraron. Mira que está a tu lado, ya la hicimos, gloria a Dios. Porque ahora el Señor nos está animando a estar firmes y a estar alegres y a reafirmar nuestra fe aún en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Gloria a Dios. Porque si el apóstol Pablo escribió estas cosas ahí para animar una iglesia y él vio el cepo como una oportunidad para animar a otros, entonces esta es una oportunidad que tenemos ahora para animarnos como iglesia. En cualquier circunstancia que estés, tú puedes animar a otro. Dile que está a tu lado. En cualquier circunstancia que estés, tú puedes animar a otro. Y entonces el apóstol Pablo era un hombre de ejemplar, era un hombre de ejemplo. Dile conmigo, ejemplo. Era un hombre ejemplar, era un hombre de testimonio. Porque ¿quién se alegraría y qué loco de nosotros estaría en la cárcel escribiendo cartas animando a los de afuera? Creo que a veces estamos más encarcelados los que estamos afuera que los que están adentro de una cárcel. Ahí me dirán, ay, que no, presos pero libres. Que no. Los que estamos acá afuera con trabajos y cantamos, contra medias cosas y hacemos. Pero ¿cómo alaban al Señor los que están ahí, hermano? Muy bonito, hermano. A ver si podemos visitarlos un día. Sí, ¿cómo no? Porque para eso los llamó el Señor, a visitar a los que están en la cárcel. A ver, ¿cuántos quieren ir a la cárcel a predicar? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren ir a la cárcel a visitar, a orar? Pues vamos a orar para ir, ¿no? Porque la Biblia dice: por cuanto me diste de comer, por cuanto me visitaste en la cárcel, cuando hiciste esto, y dice, ¿cuándo lo hice? ¿No? Entonces, tenemos una encomienda. Entonces, el apóstol Pablo, digo, el apóstol Pablo era un hombre ejemplar, de testimonio, que animaba a otros aún en medio de lo que estaba viviendo. Imagínate cómo estaba él. Para eso hay que analizar bien en qué circunstancias estaba el apóstol Pablo hablando estas palabras. Porque, acuérdate, nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Eso sí es algo bien importante. Tenemos que tener cuidado de hablar algo que no hemos vivido. Entonces, mira que está a tu lado, ya la hiciste. Y entonces, fíjate lo que dice aquí, versículo 8 y 9 de Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo esas cosas? Porque él estaba pensando en todo lo bueno a pesar de lo que estaba viviendo. La pregunta es, ¿tú y yo pensamos en lo bueno aún en medio de lo que estamos viviendo? Porque muchas veces cada uno de nosotros estamos viviendo la circunstancia y nada más estamos pensando en lo malo, en lo que nos está pasando.
como que nos encapsulamos en nuestro problema y de repente nos sentimos mal y tenemos una mala actitud, una mala respuesta. Andamos de malas, andamos enojados, andamos desanimados, no queremos hacer nada, andamos irritables, los que ya pasamos de los 40, ya andamos bien irritables, ¿no? Ya nada nos cae. ¿Por qué? Porque estamos tan emproblemados y tan metidos en nuestros problemas que no alcanzamos a pensar en lo bueno de las cosas. No sé si te ha pasado. Algunos hemos tenido el reto de decir, no, yo no voy a pensar en cuán mal me siento, voy a pensar en qué tengo que hacer para agradar y alabar a Dios. ¿Alguien ha alabado a Dios en medio de la prueba? ¿Sí? ¿Lo ha alabado? ¿Sí ha cantado? ¿Sí se ha gozado? ¿Sí ha reído? Decir, gloria a Dios porque hoy no tengo para comer. Alaba a Él. O cuando le dice, Señor, tiene un problema, mire, le diagnosticamos esto. Alabar a Jehová, qué bueno que me diagnosticaron esto. Sanaciones, todo esto. O cuando te dice, Señora, lo siento mucho porque va a tener que pasar un proceso de curación. Y en ese momento suenan los WhatsApp. Por favor, oren por mí porque me acaban de diagnosticar, que bajen los ángeles a ayudarme. Y ves al hermano o a la hermana toda triste, toda desanimada por la noticia que escuchó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tendrías que pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen hombre en medio de esas cosas? Ese es el desafío que ahora el apóstol Pablo nos está invitando a hacerlo. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Porque él no está dando un consejo fuera de lugar, él está dando un consejo dentro de un momento difícil. ¿Por qué? Porque sabía, él tenía claro que cualquier momento él podía morir por causa del evangelio, porque por eso estaba ahí en ese cepo. Déjame decirte, por causa de predicar a Cristo, él estaba metido ahí de una manera injusta, sí, porque en esta vida hay injusticias, hermanos. Claro que sí hay injusticias en esta vida y uno a veces tiene que pagar los platos rotos de la injusticia, pero ¿qué es lo que cambia? En cómo esté yo viendo mi realidad. Ya que está a tu lado, ¿cómo tú estés viendo tu realidad? Porque un día prediqué de esto. Mi realidad, lo que estoy viviendo ahorita, no debe cambiar mi verdad. ¿Me explico? Mi realidad, lo que ahora estoy viviendo en este momento, cualquiera que sea la situación, no debe cambiar ni modificar mi verdad, porque mi verdad es Cristo y esa es inamovible, y porque la verdad está en mí. Entonces, mi realidad está más bien cambiada y transformada por la verdad que se llama Jesucristo. Y si lo tengo a Él, tengo la bendición de salir adelante en cualquier circunstancia. ¿Amén o no? Amén. Ahí está. Entonces, fíjate, vamos al 9. Lo que aprendiste, dice el apóstol Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace, fíjate, estas 4 cosas, aprender, recibir, oír y ver, significa una, ¿qué? Afirmación. Di conmigo, afirmación. Afirmación. A vivir una vida firme. Mira que está a tu lado. Es una afirmación para vivir una vida firme en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué, hermanos? Ahí les va. Entonces, sí, pásame a las diapositivas, por favor. Ahí está. Pásame ahí. Y entonces dice, vamos a analizar estas 4 verdades. Dice, lo que aprendiste. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué tenemos que reafirmar? Lo que hemos aprendido de Dios. Tenemos que reafirmar las verdades que hemos aprendido de Dios porque se nos están olvidando, hermanos. Hermanos, ¿qué hemos aprendido de Dios o de Jesús? Hemos aprendido su ejemplo de amor. ¿Qué hemos aprendido de Jesús? Su ejemplo de amor.
Y esto lo vemos en Juan 13:1. Ahí tenemos el micrófono allá, para que por favor les pasen ahí el micrófono al que tenga la primera cita. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí está. Como había amado a los suyos, ¿los qué? Los amó hasta el fin. Entonces, una de las cosas que tenemos que reafirmar en nuestra vida es el ejemplo de Jesús en su amor. Entender nuevamente que Jesús derramó su amor para con nosotros y que por ese amor murió. Eso es lo que tenemos que reafirmar ahora, porque a muchos se nos ha olvidado que por ese amor estamos con vida, por ese amor existimos, por ese amor vivimos, por ese amor respiramos. Se nos está olvidando. ¿Por qué? Porque, hermanos, se nos está olvidando y lo tenemos que reafirmar. ¿Por qué? Porque ahora lo que está sucediendo es que muchos de nosotros estamos caminando a buscar otros amores. ¿Y cuáles son los otros amoríos de los que podría hablar la Biblia? ¿Cuáles son otros amoríos? ¿Cuáles son la búsqueda de otros amores y no de Dios? El trabajo. El trabajo es un amor diferente. Vas en busca del trabajo, te afanas por el trabajo, pero te olvidas de que por el amor de Dios tú tienes ese trabajo. ¿Qué otro amorío vas a buscar? Y tú y yo a veces vamos a buscar el celular. A veces ya no abrimos la Biblia, simplemente estamos horas y horas dándole al dedo para pasar de página en página. Y se nos va 3 horas y estamos haciendo un ídolo del celular. Y estamos buscando otro amorío, otro amorío. Familia. La familia, ¿verdad? A veces está bien complejo porque hay que hacer un equilibrio. Claro que nuestro primer ministerio es nuestra familia, claro que sí. Pero cuando uno a veces se enfoca más en la familia y no hace un equilibrio en su vida, entonces se convierte ¿en qué? En otro amor. ¿Ok? Entonces, hay que reafirmar, dile que está a tu lado, hay que reafirmar estas cosas. Hay que reafirmar estas cosas. Hay que reafirmar esto que es bien importante, el amor de Dios. Ahora, ¿qué más hemos aprendido de Jesús? Su perdón, primera de Juan 1:9. A ver quién tiene la primera de Juan. A ver, ya la tienes aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que reafirmar? Que hemos sido perdonados por Jesucristo. Se nos está olvidando eso. Tan se nos está olvidando que ya de repente nos volvemos insensibles y ya pecamos deliberadamente. A veces ya pecamos pensando que si nos volvemos a ir a pedirle perdón a Dios, Él nos va a perdonar. Y pecamos y volvemos a regresar con Dios y pecamos y así llevamos una constante que ya en un momento, cuando ya lo haces con la conciencia de que es pecado y tú sigues persistiendo en eso, ya se convierte en ¿qué? En un pecado que deliberado. Entonces tenemos que entender que de Jesús hemos aprendido que Él perdonó nuestros pecados y que Él nos sigue perdonando hasta hoy. ¿Por qué? Por amor a Él, por amor a nosotros. Siguiente, lo que tenemos que confirmar en nuestra vida, lo que aprendimos de Jesús es la misericordia. Mateo 20:30. A ver, ¿dónde estaba? Los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y siguieron. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo que misericordia. ¿Qué hemos aprendido de Jesús? A extender, digo conmigo, extender misericordia sobre otros. Tenemos que extender misericordia sobre otros, nos guste o no.
Mire, les cuento. Les voy a contar. Agárrese el cinturón. Había una persona que cometió adulterio. Y entonces llegó el momento de confrontar a esta persona por lo que había hecho. No se espanten, no se espanten. No es su historia. Se confrontó a la persona. Y la verdad yo tenía ganas de excomulgarlo y bueno, hacer un montón de cosas humanamente, enojarme, ya ponerle una barrera, no hablarle. Digo, pues soy el pastor, me acordé que soy el pastor y se me olvidó. Entonces tuve que, y estábamos mi esposa y yo ahí, y de repente, de veras, hermanos, cómo estamos conectados en el mismo espíritu, porque Dios nos dio una palabra para atender esto, y nos dijo el Señor a los dos: nada más ten cuidado, porque con la vara que mires serás medido. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? ¿Qué me estaba tratando de decir el Señor? Que si yo no prolongo misericordia, no voy a tener misericordia. Si yo no le perdono, no me perdonará el Señor. ¿Por qué? Porque con la vara que miro, voy a ser feliz. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? A ver, diga, ¿sí o no? Sí. Ya entendí que sí. Y entonces mi esposa y yo dijimos: ok, está bueno, te pasamos la falta. Fíjese, pero vamos a tener que seguir ministrando tu corazón y ver los frutos del arrepentimiento. No es usted, no se espante. No me vea así pálido. Y finalmente se le extendió la misericordia. Al final, para que no se espante, la persona se decidió ir. ¿Qué? Se decidió ir porque no quiso la mentoría y no quiso el cuidado pastoral. Entonces, nosotros extendimos la misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús nos la extendió a nosotros. Y Jesús me recordó en ese momento, y Jesús me dijo: acuérdate cuántas cosas yo te he perdonado a ti. Y nosotros debemos de extender misericordia sobre quien, porque eso ya no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos toca, dile al que está a tu lado, extender misericordia. ¿Y sabe qué es extender misericordia? Duele y cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque extender misericordia significa soltar el perdón. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Pero se nos está olvidando. ¿Por qué se nos está olvidando? Porque simple y sencillamente hemos dejado de aprenderle a Jesús esto. Y no queremos tener misericordia con la gente, y se nos olvida que hemos aprendido del Maestro a extender misericordia como Él nos la extendió a nosotros. Pero ¿qué hacemos? Se nos olvida este aprendizaje y queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Queremos juzgar a la gente nada más porque nos cayó mal, nada más porque no nos cae, nada más porque me la hizo, me la paga. ¿Y qué dijo Jesús? Aquí no está la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Ahora dijo Jesús, ahora te digo, amarás a tus enemigos, perdonarás a los que te ofenden. Porque aquí dijo Jesús, hay un libro muy bonito de Raúl Armando de la O,
¿Qué dice? El reino del revés. Porque tú dices, yo le doy una cachetada y le pego. Y aquí dijo Jesús, no. Aquí tienes que perdonar, porque Él ha extendido misericordia contigo. ¿En cuántos ha extendido el Señor misericordia? A ver, levante su manito. Oh, gloria a Dios. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que amar. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que perdonar. ¿Qué aprendimos de Jesús? Que tenemos que tener ¿qué? Misericordia. Y Juan 13, 4 al 14. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¡Aleluya! Es un aplauso. A ver, listos. Entonces ven que dijo Jesús, si yo siendo Dios lo he hecho, ahora que, ¿cuál fue el mandato? Ahora lávenselos ustedes. ¿Y cómo se llama eso, hermano? Servicio. ¿De quién? De los unos a los otros. ¿Quién te lo enseñó? Jesús. Eso es lo que hemos aprendido. A ver, no lavarle los pies al que te conviene o al que te cae bien. Qué bueno, porque es tu amiga y si se los lavas, ¿no? Y hasta le avisas, oye, te voy a lavar tus pies, ahí por ahí échate bicarbonato con limón. Vete preparando. Porque es tu amiga, porque es tu amigo. Ahí te echas un talquito, carnal, porque al rato te voy a lavar tus pies. Y qué bonito es cuando lo haces con alguien que estimas. Pero vamos a hacerlo con el que tienes alguna fricción. ¿Quieren hacerlo? ¡No! ¿Cómo no? Pues ese es el desafío. Vaya y busque a su contrincante y ya no lo vea como contrincante, sino ahora véalo como amigo y lávele sus pies. ¡Gloria a Dios! ¿O no quiere? ¿Quiere o no quiere? Mire, ¿qué le digo? Que hay que afirmar esto, porque ¿qué? Porque se nos olvida. Nomás nos queremos servir entre nosotros, pero aquí vienen unos hermanos invitados que ya van a ser de la iglesia. Gloria a Dios. Ya son la iglesia de Cristo. ¿Qué dijimos? Vamos a ir por la gente que está en el hospital. Ya llegaron. Les vamos a servir y les vamos a dar de comer. Ya llegaron. Miren, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a saludar ahorita de lejos al final. Yo sé qué bueno que viniste, hermano, y qué bueno, ven. ¿Qué vamos a hacer? Invitarles un taco. ¿Sí o no? Sí. ¿O no? Sí. Ahí está su evangelio. Ahí está su conocimiento de Dios, no con el que le cae bien, con ellos y con los que se nos presentan. Pues ese es el plan. ¿O no? Sacrificio. Hebreos 10, 12. Rápido, ¿quién lo tiene? Por este seguro ofrecido por los pecados, un solo sacrificio para siempre está sentado a la diestra de Dios. Amén. Tenemos que recordar que Él hizo un solo sacrificio.
Y que su sacrificio, ¿qué es un sacrificio? Es entregarlo todo. Y eso es lo que hemos aprendido de nuestro maestro. ¿A qué? Naomi, ¿a qué? A entregarlo todo. Espíritu, alma y cuerpo. Como un ser tripartitario. Somos tripartitas porque tenemos espíritu, alma y el cuerpo. No puede estar gobernado solamente el alma y el espíritu y el cuerpo, ¿no? Para estar completa tienes que dejarte gobernar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Porque tu cuerpo y el mío, y el de todos, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarlo. Cuidarlo. No mutilarme mi cuerpo. Usarlo con sabiduría. Ahí le doy una boca. No, cuidemos nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es sacrificio vivo. No tome coca ya. Ya no tome coca. Hay que bajarle. Hay que bajarle. Hay que bajarle el refresco. Ya no tome coca. Es bien peligrosa la vida. ¿Quiere usted ser un sacrificio vivo? Como dijo el apóstol Pablo, por lo cual, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentes vuestro cuerpo en sacrificio que vivo, grato y agradable, que es que nuestra parte de culto a Dios. Pero le rendimos un mal culto cuando nosotros hacemos con nuestro cuerpo lo que quiere, y luego andamos todos asfixiados porque estamos sobrepasados. Los jóvenes, qué bueno que están en desarrollo, pero tampoco lo exageren, porque hay jóvenes que están cenando a las 10, 11 de la noche, y eso ya es peligroso. Eso ya es desequilibrar tu cuerpo. Y sí, obviamente eso se llama gula. Cuide su cuerpo. Jesús entregó todo en sacrificio. Jesús dice, o todo o todo. Yo no te quiero la mitad. Te quiero todo. Y todo es espíritu, alma y tu cuerpo. Se nos ha olvidado reafirmar esto, porque le entramos con todo. Un tatuaje más no pasa nada. Un hoyo más no pasa nada. Digo, un bile más no pasa nada. Unas pestañas más no pasa nada. Pero a veces lo exageramos. Bueno, no estoy diciendo que no lo hagas o que tampoco vamos a ser extremistas, sino que usted y yo hagamos un equilibrio y seamos sabios en cómo ocupamos nuestra vida. No se enoje conmigo, nada más la estamos llevando tranquila, ¿no? Vale. Siguiente, ahora. Bueno, obediencia, ya saben Isaías 53, ¿no? ¿Qué dice? Que como cordero fue llevado al matadero y fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Eso es lo que hemos aprendido de nuestro maestro, hacer que obedientes. Mira que está a tu lado, hay que ser obedientes. Reafirma esto en tu vida. Apréndele de Jesús, que fue un hombre que obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hermana. Que le digan ahí, si está en su trabajo, que le digan hasta la muerte soy obediente.
digan, no, que hasta la muerte le soy obediente a Dios. Que te digan una no es ninguna y la otra es la mitad de una, hasta la muerte le soy obediente a Dios. Que te digan, mira, aquí está el baile para que le dejar, hasta la muerte le soy obediente a Dios. Que te digan una mentira, nada, dile que estás aquí, pero vámonos para allá, hasta la muerte le soy obediente a Dios. Que te digan, hay que hacer un mal giro, hay que hacer algo chuequezoncillo, chiquito, hasta la muerte le soy fiel a Dios. Y no hago trueques, no hago negocios, tranzas. ¿Por qué? Porque si a algo le he aprendido a mi maestro, ¿qué es? A mi maestro, ¿quién es? Que Jesús. Si algo le he aprendido de él, es que él fue obediente. Y le dieron, y lo escupieron, y lo traicionaron, y le negaron, y le dijeron, y casi lo avientan para matarlo. Dice que estaba, ¿sí se acuerdan, no? Que casi lo aventaron y tuvo que zafarse para que no lo aventaran. Pero él dijo, yo no me voy a morir aquí, yo me voy a morir en la cruz. Aquí estos no me avientan. Desgraciados. Digo, donde sí, ¿no? Pero él dijo, no me voy a morir aquí. Yo voy a ser que obediente. Que una tentación, no, voy a ser obediente hasta la cruz. Hasta que Cristo venga. Que me están ofreciendo dinero, hasta que Cristo venga. Que me están ofreciendo drogas, hasta que firme y fiel y obediente. Que se nos ha olvidado o no. ¿Se nos ha olvidado o no? Sí. Porque ¿quién no ha caído en la tentación? No me digan que somos un alma de Dios. Todos hemos pecado. De alguna manera. Pero algo le tenemos que aprender a Jesús. ¿Sabe qué? Hay que pedirle perdón, hay que alinearnos a Él y hay que ser obedientes como Él lo fue. ¿Sí o no? Que se va un hermano de la iglesia, no, yo no me voy, yo soy obediente hasta que Cristo venga aquí. Porque se va un hermano de la iglesia y le siguen 4. Usted sea obediente y verá que el Señor, ¿qué hace? Lo va a bendecir. Amén. Y el aplauso a Jesús porque está Siguiente, hijita. Siguiente. Lo vas a sacar. Ya me estoy modernizando. Recibiste. ¿Ok? ¿Qué recibiste, hermano? Sus instrucciones. Reafirma las instrucciones de Dios en tu vida, de la mía. Hay que reafirmar eso. Porque sabemos más de la vida de las redes sociales. Es más, sabemos más de las noticias. Sabemos más de otros que de la misma palabra. Ay, ay, ay. Sabemos más de las telenovelas. Mire, dígale a un joven que le diga la de la serie. No, es que se la explique, va a ver cómo se le explica. Porque saben más de eso. Porque si avientan capítulo y nos aventamos, y digo, me voy por ahí, me aviento capítulo tras capítulo tras capítulo y me aviento 3 capítulos o 4 de una serie en un día. Pero ¿cuántos capítulos de la Biblia nos aventamos? Me dice una vez una persona, pastor, es que no puedo, de veras abro la Biblia y de repente voy leyendo 2 y... pero hay que ponernos una serie y Juan 6:63, fíjate, ¿qué dice Juan 6:63? Búsquenmelo rápido, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué nos dejó el Señor Jesucristo? Sus palabras,
sus instrucciones. Y esas instrucciones, ¿qué son, hijo? Son espíritu, pero ¿qué son? Vida. ¿Por qué dijo vida? ¿Sabe por qué dijo vida? Yo concluyo algo. Hay muchas interpretaciones y están muy correctas. Muchas. Pero una de las interpretaciones que yo personal particularmente le doy, ¿por qué dijo vida? Porque sin esta palabra yo no respiro. Sin esto yo me muero. Sin la presencia de Dios, sin la voz de Dios, yo me muero. Por esto vivo. Yo por lo menos. No es usted, pero yo por esto vivo. Que esta palabra me ha sacado de la muerte más de 3 veces. Me ha sacado de las profundidades del infierno como 3 veces. De la muerte literal. Pero cuando he oído su palabra y recibo las instrucciones, esas instrucciones me han traído vida, hermanos. ¿A cuántos no les ha traído vida? ¿Cuántos no se sentían a morir un día y vinieron a la palabra y les inyectó vida? Cuando sentían que ya las cosas ya no. ¿Cuántos? Ahora, siguiente con la diapositiva dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo le saldrá bien. Levántate, dilo más fuerte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Aleluya. Nunca se apartará de tu boca las instrucciones de Dios. ¿Qué recibimos de Dios? Las instrucciones, la palabra. ¿Y cuál es el anhelo y el corazón de Dios para sus hijos? Que estas instrucciones las recibamos y que las ejecutemos, las llevamos a la práctica. Acuérdese, conocimiento sin práctica es religión. Mira que está a tu lado, conocimiento sin práctica es religión. Gracias a Dios, no vamos por ahí. Y estamos cuidando eso porque a veces de repente cojeamos para allá. Que no hay iglesia perfecta, eso sí le voy a decir. Pero lo que sí podemos saber es que el corazón de Dios anhela que nosotros leamos la palabra, obedezcamos sus instrucciones. Escúchenme, mire, nunca. ¿Cuándo? No es hoy, un ratito y mañana a ver qué tal y después a ver quién sabe. ¿Cuándo es? Mira, dile que está a tu lado seriamente, ver los ojos y tenemos que sacar nuestra Biblia pronto. Cárguesela en la mente, cárguesela en el corazón, cárguesela en su celular si quiere, cárguesela en su bolsillo, llévese la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si haces estas cosas, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice mi camino, no dice el Señor que es una bendición para él mismo. ¿Quieres ser mayor beneficiado? Dile a que está a tu lado, te conviene leer su palabra. Te conviene ponerla por obra. Mira, hermano, poco a poquito. Poco a poco, hermano. Hermanos, poco a poco. Créala. ¿Sabe qué va a creer? ¿Qué dice la palabra? Y vendrán 1000 y 10,000 en mi contra, pero a mí no llegará. Si usted nomás lo recibe en el entendimiento, se va. Pero si usted
lo pone por obra y lo cree, eso va a ser poderoso. Póngalo en práctica. Crea que el Señor acampa alrededor de usted y la va a defender de sus enemigos, porque sus enemigos no son sus enemigos de usted, son enemigos de Dios. ¿Sí te explico? Poco a poco, hermana, llévela a la práctica. Sí cuesta trabajo al inicio, sí, a todos nos cuesta, pero mire, poco a poco, llévela a la práctica, léala día y noche y verá cómo las cosas cambian. Dile que está a tu lado, las cosas van a cambiar. Pastor, pero es que no puedo, es que de verdad tengo mucho trabajo, pastor, es que usted no entiende, es que usted no sabe, pastor, es que esto es bien difícil, por más que quiero, y no puedo. Mira, córrele al siguiente versículo en el nombre de Jesús, porque esta palabra es para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mueve al que tienes a tu lado y díselo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Dile que está a tu lado: esfuérzate y sé valiente. Hermano, esfuércese, sea valiente. Dele por favor. Esfuérzate, sé valiente. Tú puedes. Saque su libro en sus dedos. Léalo. Esfuérzese. Pastor, no puedo. ¿Puede o no puede? Ahora le voy a dar otro. Me voy a ir a Filipenses, me voy a regresar al 4, versículo 13. Hasta hay una canción bien bonita que cantan los de Aguatito y Gato. ¿Cómo dice? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así lo dice la Biblia en Filipenses 4:13. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo dice la Biblia, Filipenses 4:13. Aleluya. Siguiente, por favor. ¿Oíste? No se nos olvide que de Él escuchamos un día el mensaje del reino. Mira que está a tu lado, que no se te olvide el mensaje que una vez escuchaste cuando no sabías nada de Dios. Y por ese mensaje que tú escuchaste un día, ese mensaje es el que te tienes hasta el día de hoy. Amén. Mateo 3, vaya conmigo rápidamente ahí, ponme arriba, ahí Mateo 3. Mire, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, siguen, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. 3, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, y alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Sigue. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Sígueme. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de los que están, ¿qué dice? Aún de estas piedras. Siguiente, por favor. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Siguiente. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí, por favor. Este es el mensaje del reino. El mensaje del arrepentimiento. El que escuchaste un día. Que no se te olvide. ¿Qué oíste de Jesús? El mensaje del arrepentimiento. Que te dijo: arrepiéntete de tus pecados. Vuelve tu rostro y bautiza. ¿Y qué venga? Este es el mensaje del Evangelio. Hay más. Pero este mensaje, ¿quién no lo recibió algún día? ¿Quién no lo escuchó esto algún día? A ver, levanta tu mano. ¿Quién lo escuchó? ¿Escuchaste un día que te dijeron: arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús? ¿Cuántos? A ver, levante su mano, levante su mano. ¿Quién no escuchó este mensaje del Evangelio? Yo sé que todos aquí lo escucharon. Y hermano, yo le digo una cosa: usted hizo una oración de fe entregándole su vida a Jesús, reconociendo que era pecador y que necesitaba la gracia, la misericordia de Dios, y le dijo: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, te entrego mi vida y te reconozco como Señor y Salvador. ¿Sí o no se lo digo? ¿Cuántos le hicieron esa oración de fe? ¿Y Jesús le respondió? ¿Sí o no le respondió? Por eso dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Quién le recibió? Todos. Y los que creyeron en él, les dio ¿qué? El privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Aleluya. Padre, gracias porque somos hijos. Porque una vez recibimos el mensaje del reino, Padre. ¿Qué mensaje tan importante? Mateo 17:5, vamos a ver. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, fíjate, pon atención lo que dice aquí. Esto me encantó lo que dice. Y he aquí una voz desde la nube que decía: ¿este qué? Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha, a él oí. Tú y yo escuchamos la voz de ¿quién? De Jesús. Y dice: a él oí. Este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. ¿A él qué? Oí. ¿Tú escuchaste la voz del Evangelio? La voz de Dios que te dijo: ven a mí, hijo, que yo tengo planes de bien para ti. Hay que seguir escuchando esa voz. Juan 6:63 dice, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he que hablar son espíritu, son vida. Dice que las palabras que él la que esas palabras que él habló, ¿las escuchamos o no las escuchamos? Esas palabras que te digo: yo te sigo amando aún en medio de tus errores, yo tengo planes de bien para ti, yo estoy dispuesto a perdonar tus pecados, a sanarte, a restaurarte. Yo estoy dispuesto a sanarte, a reconciliarte con tu familia. ¿Tú escuchaste esa voz? Esa es la voz del Evangelio del Reino. Porque el Evangelio se llama Jesucristo. Tú escuchaste la voz de Jesucristo. Mira aquí a tu lado. Tú escuchaste la voz. ¿Tú escuchaste la voz de Jesucristo? Hermanos, reafirma esa voz. Reafirma la voz que un día te llamó a buscarlo. Reafirma la voz que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reafirma la voz que te sacó del lodo cenagoso. Reafirma la voz que te perdonó todos tus pecados. Reafirma que nunca se te olvide quién eras antes y quién eres ahora. Reafirma esa voz. Hazla fuerte, porque esa música es la que te va a sostener en este tiempo. Saber que Él te ama y saber que Él te llamó con un plan y propósito. Reafirma esa voz.
que te llamó cuando tú no eras nada y que ahora Él quiere cumplir el plan y su propósito eterno. Siguiente. Dice, y viste. Dile que está a tu lado. Reafirma lo que viste. Mira, ¿qué vimos de Jesús? Sus obras. ¿Cuántos de nosotros vimos sus obras? ¿Cuántos de nosotros vimos sus obras, hermanos? ¿Qué vimos de Jesús? ¿Qué obras vimos de Jesús, hermanos? Yo quiero que me expliques un poquito, a ver si no se te ha olvidado, porque esto es reafirmación de lo que yo pienso que tú y yo ya sabemos. Por eso me dijo Jesús, diles que reafirmen su fe, porque a muchos se les ha olvidado qué hice por ellos. ¿Qué hizo Jesús por ti? Y por mí. A ver, yo quiero que tú me des, por eso, de verdad, cuando son los testimonios, debe de pasar aquí una multitud de agradecimiento, porque te aseguro que Jesús ha hecho tantas cosas que nosotros, muchas veces me dicen afuera, pastor, es que la verdad estaba yo tímida, no quise pasar, pero mire, es que Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios me liberó de esto, Dios me sanó de esto, Dios me desenchamucó, Dios es... ¿Y por qué no lo dijiste? Es que me da pena. No, que no te dé pena. ¿Por qué? Porque estás testificando, estás confirmando, estás reafirmando lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Quién? Ahí está la palabra. Ya con esto voy a terminar. ¿Qué ha hecho Dios por ti? A ver, levante su mano. O agarra una laza. Venga, hermano. Papi. ¿Qué? ¿Cuál es el que se dice? Bueno, yo sin saberlo tenía hepatitis C, lo adquirí en un quirófano. Cuando me detectaron me dijeron que era... ¿Más? Cuando me detectaron me dijeron que era probable que tuviera cirrosis, porque la mayoría de las personas cuando se lo detectan es cuando ya están malignos, realmente deteriorado. Y por la gracia de Dios, cuando hicieron el estudio, hasta la fecha se preguntan cerca de 20 doctores que por qué en tantos años, que mi hija tiene 29 años, no me había dado cirrosis. Me sometí a un tratamiento que por lo mismo de que sí fui candidato en el Seguro Social, es muy agresivo y por lo regular daña, ahora sí que al mismo hígado, daña al hígado o daña a los riñones, y eso apenas me lo dijeron ahorita que me dieron de alta. Entonces, o sea, cuando vi mis estudios de la vez pasada, pues sí salió el hígado muy inflamado, por lo que me dijeron que sí era probable que iba a quedar con daño hepático. Y mis estudios finales, por gracia de Dios, mi hígado, mis riñones fueron dañados por ese hepático. Ok. Como me decían, es que el Señor le acaba de regalar, siendo doctores del Seguro Social, es que el Señor le acaba de regalar una nueva vida. Otro más. Pues no sé dónde estaría hoy si no hubiera entregado mi vida a Jesús. Entonces, pues Dios hizo un cambio completamente radical en mi vida. Creo que el pastor y los que llevan más años aquí en la iglesia, y cuando yo llegué, el tipo de persona que yo era antes, entonces pues Jesús cambió mi vida y pues gracias a Él hoy estoy aquí. A ver, uno más. ¿Qué milagros has hecho? Recuerden. Gloria a Dios. Porque yo quiero que sepas eso. Que no se puede. Me han pasado 2 ocasiones de mis 2 hijos, los he tenido internados
La primera, mi hija tuvo pulmonía. Y no se me olvida, una vez me quedé toda la noche y empezó a llover. Y yo estaba llorando en ese momento y le pedí a Dios que al otro día mi hija me la dieran de alta porque ya llevaba 2 días internadas. Y o sea, no sé, o sea, si es mi creencia, no sé, pero las gotas caían así sobre mi cara y yo me sentía como que, yo sentía a mi papá ahí. Y yo, al otro día, la doctora me dijo que ya se iba a ver. Igual pasó con lo del hijo, y yo le pedí una oración en el hijo porque estaba malito. Igual fue por la misma situación, no sé por qué, pero fue casi lo mismo. Entonces es como que yo lo sentí como un llamado para la iglesia. Aquí estoy otra vez. Lo que viste de Dios en tu vida, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Mira, fíjate, vimos milagros. Mateo 4, 23 y 24, por favor, ponme, dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo el Señor? Milagros. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Cuántos habíamos tenido dolencias aquí? ¿Cuántos estábamos afligidos? Dice, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, ¿cuántos estábamos endemoniados? Lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Y los sanó. Mira que está a tu lado. Nunca se te olvide lo que viste de Jesús en tu vida. ¿Qué hizo Jesús? Te sanó, te liberó, te restauró, te perdonó. Siguiente. Juan 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Siguiente, vámonos rápido. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarme y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Siguiente. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, di conmigo, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué viste de Jesús? El impacto del reino. Que nunca se te olvide el impacto que el reino tiene sobre tu vida. Porque aquel que tiene un impacto por el Evangelio, aquel que ha recibido el Evangelio en su corazón, el que ha visto de Jesús el impacto del reino en su vida, es una persona dinámica para predicar el reino de Dios. Eso es lo que no se nos tiene que olvidar. El impacto del reino en tu vida, haber conocido a Jesús, haber visto lo que Él hizo contigo, esto debe de causar un impacto tan tremendo, tan grande y tan profundo, que te tiene que impulsar, te tiene que dinamizar para que tú salgas a compartir lo que Jesús ha hecho contigo, por ese impacto que ha tenido la palabra en ti. Mira que está a tu lado, de hoy en adelante, dile, de hoy en adelante tienes que hablar de lo que Jesús ha hecho contigo. Dile, de hoy en adelante tienes que predicarle a Jesús de lo que Él ha hecho contigo. No te quedes callado, no te quedes callada de lo que Dios ha hecho contigo, porque esto puede salvar a alguien más. Porque es el evangelio del reino en tu vida. Esto has visto de Jesús en ti, el impacto de la palabra en tu vida, que ha transformado tu vida hasta el día de hoy. Y otras vidas necesitan ser impactadas. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán en aquel de quien no han oído? Porque hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Jesucristo. Así es que si el reino de Dios ha impactado tu vida y ya has visto milagros en tu vida tiene que ser una vida dunamis, una vida dinámica, una vida poderosa para atraer a otros al reino. No te quedes con lo que Dios ha hecho contigo. Comparte de lo que Dios ha hecho contigo. Porque tu testimonio, escúchame bien, tu testimonio es suficientemente poderoso en las manos de Dios para atraer a otros a la iglesia. ¡Aleluya! Amén. Háblale de cómo sanó tu vida. Háblales de cómo sanó tu matrimonio, cómo lo restauró. Háblales a las personas de qué es el Señor que ha hecho contigo. Háblales los milagros que el Señor ha hecho contigo. Háblales de cuando no tenías despensa y Dios te proveyó. Háblales de cómo el Señor te dio una escuela, te dio una carrera. Háblales de cómo Dios te abrió una puerta en un trabajo. Háblales del reino de Dios. Háblales de lo que Dios ha dicho. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblales de lo poderoso que ha sido el Señor en tu vida. Háblales. Este es el impacto del reino en tu vida. Que no se te olvide. Amén. Afirma estas cosas, hermano, y salgamos de nuestra comodidad evangélica cristiana para representar el reino allá. Porque aquí sentados estaremos hasta que nosotros digamos. Pero si el evangelio ha impactado tu vida, suficiente. Si el evangelio sigue impactando tu vida, suficiente. Tienes que ir. Tenemos que ir. Hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero pastor, es que mi testimonio está pequeño. Háblales de eso pequeño, porque eso pequeño puede ser trascendente en la vida de alguien más. Porque algo insignificante puede ser el instrumento que Dios va a usar para que su gloria se manifieste. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Dios usó un burro. ¿Sabes por qué? Porque fueron a traer un animal. Mire, dile que el maestro lo necesita. Un burro. Un burro que iba a cargarle el peso de la gloria de Dios. Un burro que le iba a introducir a Jerusalén. Estaba cargando el peso de la gloria. Algo insignificante. Algo que pareciera cualquier cosa. Pero ahí, de ese burro,
Sí, hablando hasta el día de hoy. ¿Qué no hará Dios con ese testimonio que tienes? Cosas grandes, hermano. Ese es el plan de Dios para ti. Para que tú atraigas a gente que ha sufrido para llevar esperanza a ellos. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí